Muchísimas gracias, Alejandro. Hace muy poquito tiempo que se remodeló una construcción muy cercana al Monumento a la Revolución para recordar la vida galante de la Ciudad de México en la década de los 30, de los 40, de los 50, pero también para el beneficio de los pelotaris mexicanos. Luego de reabrir sus puertas después de 20 años, el Frontón México ya se prepara para su torneo de Jai Alai, donde verán acción 3 competidores mexicanos. El certamen se definirá en formato por grupos, los cuales se conformarán por 4 parejas, mismas que se enfrentarán los días 27 y 28 de mayo. Por cada sector habrá 2 parejas que avanzarán a la fase semifinal, en donde se eliminarán de manera directa para dirimir su pase a la final, que se jugará el 1 de junio. El torneo estará conformado por 16 competidores, provenientes del País Vasco, de Francia y México, los cuales se enfrentarán durante 6 días con el objetivo de reavivar la pasión por el frontón en nuestro país. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y mañana lo mejor es ir a disfrutar en el hipódromo de esta capital mexicana. Este sábado se vivirá la edición 72 del tradicional Handicap de las Américas, donde 12 de los mejores caballos del país buscarán hacer historia en la pista del hipódromo ubicado en Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México. La atención de esta edición recae en Huitlacoche, triple ganador en el 2015 y participante en las competencias de la Serie Hípica del Caribe en el 2015 y 2016, quien buscará la hazaña de cruzar la meta en primer sitio para convertirse en leyenda. De lograrlo, Huitlacoche se convertiría en el sucesor de Diamante Negro, ejemplar que ya es considerado el mejor caballo pura sangre en la historia de México, al ganar 3 carreras consecutivas. Los 12 ejemplares que participarán en el Handicap de las Américas son Capitanazo, Famus, Pegaso, Mamilio, Huitlacoche, Enequén, Mr. Pie, Bondox, Río Fuerte, Templo Maya, Giacomo y Piropo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Sí le hace, ¿no? Más o menos. Bueno, las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de ayer con Matías Almeida salieron con una idea que fue práctica a la defensiva, pero no contaban en la efectividad que tuvieran grandes pases de este señor llamado Nahuel Guzmán. Y un excelente pase que le pone a Alan Pulido, después el que vemos en pantalla, a Rodolfo Pizarro, a Tuca le daba el infarto, a todos allá a la zona norte del país estaban, bueno, infartados, están quedando fríos, pero no contaban con André-Pierre Gignac. Se echa el doblete, además ya lleva 6 goles en la liguilla, efectivo este señor. Eso es lo que le hace falta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. De alguna manera, Alejandro, que ganen las Chivas sería por muchísimos accidentes en el partido, no le veo de otra. O que Vergara haya comprado como unos 6 penales. Solamente así podrían ganar las Chivas. Pues ahí está. Gracias, Toño. El domingo, ¿no? El domingo a las 6:06 en punto, las 6:06 arranca la final en el estadio de las Chivas. Muy probablemente Tigres se llegue a coronar allá, salvo que lo que ya dije, que Vergara pues, se ponga guapo con unos penales. Gracias, Toño. Vámonos a la...